Capítulo 3. Los hermanos de José traman su muerte. Cuando los hermanos lo vieron venir se alegraron, no por la llegada de un pariente y un enviado de su padre, sino por la presencia de un enemigo que la voluntad de Dios ponía en sus manos. Resolvieron no dejar pasar la oportunidad y matarlo. Rubén, el mayor, al verlos dispuestos a cumplir sus propósitos, trató de refrenarlos, haciéndoles ver que cometerían un acto inhumano e impío, repudiable a los ojos de Dios y de los hombres. Lo sería si no fuera un pariente de ellos, y lo era mucho más tratándose de un hermano. Ese acto perverso y repudiable causaría un gran dolor a su padre y una tremenda pena a su madre, que lloraría la pérdida de su hijo muerto de una manera contraria a todas las leyes naturales. Les rogó por lo tanto que por su propia conciencia comprendieran el error que cometerían con la muerte de un hijo tan bueno y tan joven. Y que temieran a Dios, que era espectador y testigo de sus designios contra su hermano. Si abandonaban sus propósitos y se entregaban al arrepentimiento y la penitencia los amaría. Pero si ejecutaban el acto propuesto, el asesinato de su hermano, les infligiría toda clase de castigos, porque habrían profanado su voluntad omnipresente que ve todo lo que sucede, sea en las ciudades o en el desierto. Porque en todas partes donde se encuentren los hombres deben suponer que también se encuentra a Dios. Añadió que sus conciencias serían sus peores enemigos si llevaban a cabo la perversa empresa. La conciencia. Hay aquí una contradicción, porque si bien la interpretación del segundo sueño la incluye, Raquel había muerto mucho tiempo antes. Génesis 35, 19. No se puede eludir jamás, ya sea una conciencia buena o la que les tocaría llevar en su interior si mataran a su hermano. Añadió que aparte de lo dicho no era justo matar a un hermano, aunque los hubiese ofendido. Que es una buena acción olvidar los actos de los parientes próximos, aunque parezcan injuriosos. Que José no les había hecho ningún daño, y que su poca edad debía moverlos a misericordia y a cuidarlo y protegerlo. Que la causa por la que querían matarlo hacía el acto más perverso aún, porque lo harían por envidiarle su futura prosperidad, de la cual participarían con él, mientras él la gozase, por partes iguales, ya que no eran ajenos sino parientes cercanos. Porque lo que Dios concediera a José podían considerarlo como que era concedido para ellos también. Y que no olvidaran que la ira de Dios sería mayor si mataban al que Dios había juzgado digno de la prosperidad esperada. Al matarlo, impedían a Dios que se la otorgase. Estas y otras cosas dijo Rubén, rogándoles y tratando de impedirles que mataran a su hermano. Pero cuando vio que sus palabras no conmovían a sus hermanos y que estos se aprestaban a cumplir su propósito, les aconsejó que para aliviar la perversidad del acto eligieran otro medio para llevarlo a cabo. Porque si a pesar de sus exhortaciones, con las que trataba de disuadirlos de cumplir la venganza, insistían en matar a su hermano, la culpa sería menor si seguían el consejo que ahora les daría, para que hicieran lo que deseaban de una manera menos violenta. Les pidió que no mataran a su hermano con sus propias manos, y que más bien lo arrojaran a la cisterna que había en el desierto, y lo dejaran morir allí. De ese modo no se mancharían las manos con su sangre. Los jóvenes aceptaron rápidamente el consejo. Rubén tomó una cuerda, ató al niño y lo descendió suavemente al pozo, que no tenía nada de agua. Hecho esto, siguió su camino buscando pastos para el ganado. Judá, otro de los hijos de Jacob, al ver unos árabes, descendientes de Ismael, que conducían a Egipto especias y productos de Siria de la tierra de Galaad, después de irse Rubén. En la Biblia son todos los hermanos, y no solo Judá, los que ven pasar a los ismaelitas. Génesis 37,25. Aconsejó a sus hermanos que sacaran a José del pozo y lo vendieran a los árabes. Porque si moría entre extraños a mucha distancia de allí, ellos se librarían de la responsabilidad de esa acción brutal. Así lo resolvieron. Sacaron a José de la cisterna y lo vendieron a los mercaderes por 20 minas. Tenía 17 años. Rubén volvió por la noche sin decir nada a sus hermanos, para sacar a José del pozo. Como sus llamadas no obtuvieran respuesta, temió que lo hubiesen matado después de haberse ido. Se quejó a sus hermanos y cuando le contaron lo que habían hecho, Rubén dejó de lamentarse. Después que los hermanos vendieron a José meditaron sobre la manera de eludir las sospechas de su padre. Le habían quitado la túnica que llevaba puesta cuando lo descendieron al pozo, y pensaron conveniente desgarrarla y empaparla en sangre de cabra, y luego llevársela a su padre para hacerle creer que había sido devorado por las fieras. Así lo hicieron y se presentaron ante el anciano, que ya había tenido conocimiento de la desgracia de su hijo.
Le dijeron que no habían visto a José ni sabían qué desgracia le había pasado, pero que habían encontrado su túnica ensangrentada y rota, sospechando, si esa era su túnica, que había caído en las garras de las fieras. Jacob, que había concebido la esperanza de que lo hubiesen vendido como esclavo, abandonó la esperanza, porque la túnica, que era la que llevaba puesta cuando lo envió a buscar a sus hermanos, era prueba de que estaba muerto. Lloró la muerte del niño como si no tuviera más que un hijo, y sin hallar consuelo en los demás. Envuelto en una arpillera y presa de gran aflicción, no lo aliviaron los consuelos de sus hijos y no se aplacó su dolor durante mucho tiempo. En el Génesis no figura este detalle.